Unidad número 4. Medición y control de riesgos financieros. El primer tema que vamos a tocar es la función de administración de riesgos. Vamos a ver los antecedentes, la clasificación, el proceso de la administración de riesgo. Empecemos con la clasificación. Las empresas están expuestas a 3 tipos de riesgos. Riesgos de negocios, voluntarios, para crear ventajas competitivas. Riesgos estratégicos derivados a cambios económicos y políticos. Riesgos financieros derivados a la volatilidad en los mercados financieros, ¿no? Como hemos visto acá, en riesgos financieros, riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo operativo y riesgo legal. El objetivo de la administración de riesgo es el acontecimiento de prevención, ese es su objetivo. Identificación de los recursos materiales, humanos y financieros de la empresa. Identificación de los riesgos a que están expuestos los recursos de la empresa. La evaluación del posible impacto financiero de un accidente a través de su medición adecuada. La evaluación de eventos corrientes, ese es otro objetivo. La revisión de contratos de reingeniería, es decir, una versión para la mejora. La elaboración de manuales de seguridad e higiene. La elaboración de programas de capacitación en el manejo de equipos de seguridad. Elaboración de planes de emergencia y evaluación. Realización de simulacros. Otro objetivo es procedimientos para la solución de accidentes consecuenciales. Por ejemplo, la supervisión de las empresas, cuidado de la planta productiva, supervivencia de la empresa, financiamiento para la normalización de las operaciones. También tenemos el proceso de administración de riesgos, que pueden ser desarrollados de las siguientes formas. Incursión de un área específica de riesgo. Esta área se le da el nombre de gerencia o dirección de riesgo. También la responsabilidad puede caer en la administración. En ocasiones se le daba la responsabilidad al área financiera, pero es muy ambigua, ya que no están bien definidas las acciones. Contratos, una consultoría de un despacho específico, ¿no? La contratación de broker, cuando uno los contrata, es un apoyo al área de riesgo que ya tiene la empresa y ya que la empresa requiere solucionar o minimizar riesgos financieros. Desastres financieros en la ausencia de la administración de riesgos. Nick Leeson, que es un operador de mercado de derivados que trabaja en la subsidiaria del banco inglés Barings en Singapur, sufrió pérdidas que rebasan en exceso de capital del banco y llevó a la quiebra de la institución en febrero en el año 1995, con pérdidas de más de 1.300 millones de dólares. Bob Sintron, tesorero del condado de Orange en los Estados Unidos, invirtió en posición altamente riesgosa que se tradujeron en más de 1.700 millones de dólares debido al alza de las tasas de interés registrada en 1994. También tenemos desastres financieros en la ausencia de la administración de riesgo. Toshiro Iguchi, un operador que manejaba posiciones en mercado de dinero en Daiwa Bank, perdió 1.100 millones de dólares en 1995. Yasuo Amanaka, un operador de contratos de cobre en Sumitomo Corporation, perdió 1.800 millones de dólares en junio del 96. Keweku Adolgi, trader británico ganés del banco suizo con sede en Londres, perteneciente al equipo de renta variable
sistemática en Global Trading en Londres. Se vio involucrado al escándalo en dólares de Royce Trader en el año 2011. Ahora tenemos el tema 2, que es el rendimiento y riesgo. El rendimiento y medición de riesgo, el riesgo financiero. El riesgo financiero se define como la incertidumbre asociada con el valor y el retorno de una posición financiera. La incertidumbre no es más que una situación general de desconocimiento del futuro, mientras que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento desfavorable. El riesgo está ligado a la incertidumbre sobre los eventos futuros, lo que se hace que resulta imposible eliminarlo por completo. Por ello, se deben elegir las mejores estrategias para tratar de contratarlo. Riesgo financiero. Situaciones en las cuales se puede analizar el riesgo por medio de la probabilidad, construyendo una lista de eventos, la cual se asigna una probabilidad de ocurrencia, obteniendo de esta forma una distribución de probabilidad. De acuerdo a esto, el riesgo siempre está ligado a la incertidumbre sobre eventos futuros, así sería imposible eliminarlo. Por ello, hay que hacerle frente administrándolo, identificando su origen, el nivel de exposición que se tiene y eligiendo las mejores estrategias disponibles para contratarlo. Rendimiento y medición de riesgo. Tenemos la clasificación apropiada de riesgo financiero. Tenemos 3. Riesgo de tasa de intereses asociados con el cambio en el valor de mercado de una posición financiera como consecuencia de la variación en las tasas de interés. Riesgo de crédito. Riesgo asociado con la posibilidad de quiebra que contraparte responsable de una obligación financiera. Riesgo de mercado. Riesgo asociado a la empresa que no es diversificable mediante la creación de portafolio de inversión. Tenemos riesgo financiero. También en el riesgo de tasa de cambio, riesgo asociado con la variación del valor de los activos y o pasivos denominados en moneda extranjera, como consecuencia de la revaluación de la moneda frente a la otra. Acá tenemos un pequeño gráfico, el riesgo financiero individual y en cartera, ¿no? Luego tenemos las probabilidades, lista de eventos, ¿no? Como también asignarle la probabilidad de recurrencia, que todo esto nos da la distribución de la probabilidad. Medición de riesgo, distribución normal, y de campana, medición de riesgo individual. Una forma de visualizar riesgo individual utilizando la estadística es por medio de una distribución de probabilidad. Si observamos el resultado de dos proyectos distintos, P y Q, y los presentamos por medio de una distribución normal en una misma gráfica, podríamos obtener los resultados que se presentan en los siguientes cuadros, en la que podemos observar que la variabilidad de rendimiento posible para el proyecto P es menor que para el proyecto Q, ya que la distribución de probabilidad para el proyecto P es más estrecha que para el proyecto Q, dado que este planteamiento se tiene que, mientras más variables sean los rendimientos posibles en un proyecto se encuentre más peligroso este riesgo. Vemos como los rendimientos del proyecto Q tienen más riesgo que los relacionados con el P, ¿no? Como vemos en este gráfico, ¿no? Mostramos, ¿no?, el rendimiento del proyecto P y proyecto Q, ¿no? Cuando se habla de riesgo individual, se trata de analizar específicamente una sola inversión. Para ello se propone simular
tres situaciones del estado, de la economía en ella: boom, normal y recesión, a cada uno de los cuales se debe asociar una probabilidad de ocurrencia y una tasa de rendimiento de las acciones para determinar el rendimiento esperado, que se mide por medio de la desviación estándar. En la medición de riesgo de distribución normal y de campana de medición de riesgo individual tenemos lo siguiente, ¿no? Esta fórmula BWE, ¿no? ¿Sí? La moneda, ¿no? Entre paréntesis 2 entre I el interés, en donde J, ¿no? EI por PI. ¿Y qué significa cada uno? El EI es el resultado esperado para el caso I. Y PI es la probabilidad de ocurrencia para el resultado I. Y la N es el número de resultados que se considera, ¿no? Ahí tenemos la fórmula y ahí tenemos la definición de cada variable. La medición de riesgo de distribución normal y de campana de medición de riesgo individual. Para una mayor comprensión se toman los tres estados de la economía, se estudian las tendencias económicas y se asigna una probabilidad de ocurrencia a cada una de ellas. Superando este paso, se analiza qué pasaría en cada caso en dos empresas de diferentes sectores. Flores e industrial, se habla con expertos en ambos sectores y se construye una distribución de probabilidad de cada uno de los diferentes eventos. Se puede observar cómo en ambas empresas se tiene un rendimiento esperado igual al 15.40%. Sin embargo, la empresa de Flores se muestra mucho más riesgosa, así como pueden brindar rendimientos del 14.5%, puede ocasionar pérdidas del 9%. Para ello se recurre la desviación estándar, que indica que tan dispersos están los datos de la medida, pues sabemos que mientras más estrecha sea una distribución de probabilidad, se presentará menos variabilidad y más probable será el resultado real que encuentre acerca del valor esperado. En consecuencia, menos probable será que el rendimiento real difiera mucho del rendimiento esperado. Por lo tanto, mientras la estrecha sea la distribución de probabilidad, menor será el riesgo financiero. Medición de riesgo de cartera. Para minimizar el riesgo financiero se tiene la opción de invertir en diferentes tipos de acciones. Una en cartera es un conjunto de valores o activos de inversiones. Ejemplo, al poseer acciones de Bavaria, EPM1 y del Banco Santander, usted tiene una cartera formada por tres tipos de acciones. El rendimiento esperado de una cartera es el promedio ponderado de los rendimientos esperados de las acciones individuales que conforman la cartera de acciones. Vemos primero los datos. R es el rendimiento ponderado, WI el número de acciones tipo I y RI el rendimiento de cada acción. Y ahí vemos la fórmula, ¿no? R sobre N potencia N igual a la sumatoria de WI, RI igual a 1. Todo eso igual a 1. Medición de riesgo de cartera. Aunque el rendimiento de cada cartera es el promedio ponderado de los rendimientos individuales de cada acción, el riesgo no es el promedio ponderado de la desviación estándar. En el caso de una cartera de acciones con un portafolio debidamente seleccionado, se mitiga el riesgo. Ejemplo, dos acciones pueden ser muy riesgosas individualmente, pero al combinarlas se puede mitigar el riesgo de ellas. Si una de las mismas corresponde al sector eléctrico y la otra al sector de los refrescos, bebidas gaseosas, al presentarse
un verano extenso y fuerte, el sector eléctrico se vería afectado por la disminución de los embalses y se reduce la generación de energía. ¿No? Por lo consiguiente, bajaría el valor de la acción, mientras que en el sector de gaseosas se incrementarían las ventas, aumentando el valor de la acción, así como con esta combinación o portafolio se estaría minimizando el riesgo total, porque los rendimientos se desplazan en forma opuesta entre sí. Es decir, al disminuir los rendimientos de una acción, los de la otra aumentaría, como vemos acá en el gráfico, ¿no? Aumentan de la bebida gaseosa y disminuyen el de las empresas eléctricas. ¿Sí? Medición de riesgo de cartera. Esta combinación minimiza el riesgo de inversiones porque los rendimientos brindados por cada una de ellas se desplaza en forma opuesta entre sí, al disminuir los de una y aumenta las de otra. El grado de relación que existe entre dos variables se mide por medio del coeficiente de correlación. Si encontramos dos acciones con un grado de correlación de -1 a 0, eliminaríamos el riesgo de un alto porcentaje. De esta razón, se juega con un portafolio conformado por varias acciones con grado de correlación lo más inverso posible. Para minimizar el riesgo, no solamente se necesita invertir en acciones con coeficiente de correlación negativo. Podría tenerse dos acciones con este coeficiente positivo y minimizarse el riesgo. Modelo Kahn. Este modelo de valorización de precios de los activos financieros o de capital, esa es su definición de su sigla, ¿no? En inglés, Access Price Model, conocido como modelo Kahn, es una de las herramientas más utilizadas en el área financiera para determinar la tasa de retorno requerida para un cierto activo. En la concepción de este modelo trabajaron en forma simultánea, pero en forma separadamente, tres economistas principales: William Sharpe, John Linter y Jan Monsin. La inquietud que los trajo por este tema fue el desarrollo de modelos explicativos y predictivos para el comportamiento de los activos financieros. Todos habían sido influenciados por la teoría de portafolio de Harry Markovits, publicada en 1952, reformulada en 1959. En ella, Markowitz plantea la ventaja de diversificar inversiones para de esta manera reducir el riesgo. Modelo Kahn. Cabe señalar que la idea de la cartera de inversiones había sido planteada en 1950 por Jan Tobin como una medida para predecir el aumento o la caída de inversión, tema clave para determinar el nivel de empleo y la producción de la Q. Tobin. Markovits captó las potencialidades de esta idea en los modelos financieros, como vemos acá en el gráfico, el Kahn Capital, ¿no? Que está este diseño con sus variables y componentes que muestra acá en el siguiente gráfico. ¿Sí? Vamos al tema 3, volatilidad. La volatilidad es la variabilidad de la rentabilidad de una acción respectiva a su medida en un periodo de tiempo determinado. Cuando esa volatilidad se compara con la volatilidad del mercado, se le denomina beta. La renta variable no tiene vencimiento, su rendimiento no es conocido de antemano, siendo su desinversión solo posible con la venta de activo. El gran riesgo entonces de la inversión
en la renta variable es el riesgo de precio. Este riesgo están incluidos en él y básicamente son los siguientes: riesgo de emisor, probabilidad de la compañía emisora de las acciones entre un proceso de quiebra y liquidación, que al ser detectado por los inversores queda masivamente el valor hundiendo el precio. Se descompone también de dos riesgos internos y riesgos externos. Los riesgos internos, de dirección estratégica, de producción, de solvencia financiera. En los riesgos externos, del entorno económico, del sector, del entorno político, etc. Riesgo de liquidez. Es el riesgo de no poder desinvertir en cualquier momento sin sacrificar precio. La volatilidad es la forma de medir este riesgo de precio, seguramente la más utilizada. Esta variabilidad puede causar que si un inversor desea vender, puede llegar a hacerlo por debajo del precio de compra y obtener así una rentabilidad negativa. En la volatilidad histórica y volatilidad dinámica implícita, vayamos con la histórica. Es la variabilidad de la rentabilidad, no del precio, de un activo financiero, en este caso una acción, en un periodo de tiempo respecto a la rentabilidad promedio en ese periodo. Volatilidad implícita es la volatilidad que se estima que se tendrá en el futuro un determinado activo financiero. Se conoce también como volatilidad del mercado y se calcula a partir del precio de los activos en el momento actual. Por lo tanto, la volatilidad implícita será el porcentaje de la volatilidad implícito en el precio de un activo, cuando el resto de los factores, precio subyacente, precio del ejercicio y dividendos, tipo de intereses, tiempo de vencimiento, que intervienen en el cálculo del precio del activo son conocidos. Series de tiempo para modelar volatilidad. Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función del log verosimilitud. También podemos decir en esta introducción que es uno de los hechos más característicos de las variables financieras y de sus rendimientos es que su volatilidad cambia con el tiempo. Además, en alguna de ellas existe acumulación de las mismas, volatilidad. Residuales grandes tienden a estar acompañados de residuales grandes y viceversa. Conocer esta volatilidad resulta crucial debido a que su exceso de volatilidad dificulta la planificación financiera. Igualmente, podría significar enormes pérdidas y o ganancias. Series de tiempo para modelar volatilidad. Introducción. Asimismo, existen varias razones técnicas que justifican el modelar y pronosticar la volatilidad, tales como conocer el riesgo de tener un activo, pronosticar los intervalos de confianza y obtener los estimadores más eficientes. La volatilidad es una característica inherente a las series de tiempos financieros. En general, no es constante y es consecuente los modelos de series de tiempo tradicionales que suponen varianzas homocedásticas no son adecuados para modelar series de tiempo financieras. Modelo Arch y Garch. Conceptos básicos para el desarrollo de los modelos Arch. Se define como un proceso estocástico
Estacionario como aquella sucesión ordenada de variables aleatorias cuya función de distribución es invariante ante valores igualmente separados, como vemos acá, ¿no? Y, ¿no? Y vemos la fórmula, ¿no? Igual a f, que también nos determina, ¿no? Como en la práctica es casi imposible conocer la verdadera función de distribución en muchas funciones, esta definición, que se conoce con el nombre de estacionariedad en sentido fuerte, se suele confirmar solo para el primer y los segundos órdenes, es decir, para la media y la varianza del proceso. El modelo Arch y Garch, el conceptos básicos, ¿no?, de este Arch, según esta definición de estacionariedad en sentido amplio o débil. Un proceso estocástico sería estacionario cuando se cumpliera las tres condiciones, ¿no? Ahí vemos C, entre paréntesis G, igual a ya o a media constante. Van, ¿no? Y, entre paréntesis, igual a E, Y, Jo, igual a A. El tercero, COP, entre paréntesis, Y, por Y, igual a COBO. Como es conocido, el ruido blanco es un caso particular de este tipo de proceso, en el que las tres condiciones se reescriben del siguiente modo: E, ¿no?, ahí tenemos moneda de euro, igual 0. Varis es igual a E, ¿no?, entre paréntesis E menos OR igual a IR. Y 3, COP, entre paréntesis euros, ¿no?, SL se cierra y nos da 0. Modelo Arch, seguimos con el modelo Arch. Sobre esta definición clásica de estacionalidad convierte a hacer algunas puntualizaciones estadísticas relativas a las segundas derivadas del proceso que estamos manejando. El hecho que no exista autocorrelación entre observaciones de ruido blanco desplazados en el tiempo no significa necesariamente que no haya dependencia entre estas de un modo no lineal. El único que aseguramos es precisamente eso: no podemos formular ningún tipo de dependencia lineal entre EP y EP, pero nada se dice al respecto si se puede haber una relación de dependencia cuadrática, exponencial o de cualquier otro tipo. La lógica de la dependencia entre el ritmo de la evolución de periodos precedentes y el valor de la variación del periodo actual nos lleva necesariamente a hablar de probabilidades condicionadas en términos estadísticos, teóricos o inferencial. Es a partir de los momentos de primer y segundo orden en términos marginales, no condicionales o condicionales, como se pueden descubrir relaciones de causalidad entre series temporales que responden como un proceso estocástico estacionario para el contraste lineal. Puede existir un proceso definido a partir de un ruido blanco en el que la media y la varianza marginales sean constantes, y al mismo tiempo la media condicional puede ser constante y la varianza condicional no fija. Ahí tenemos el siguiente proceso, ¿no?, el concepto básico, ¿no?, Y igual a E, ¿no?, entre paréntesis W más AI elevado a la potencia R menos 1 con la potencia media, donde E es un proceso de ruido blanco. Entre otras, no hay correlación con su pasado, luego tampoco la hay con el pasado de Y.
El proceso generado de Y es también estacionario. En los momentos condicionales en T, el valor de T-1 es una realización concreta conocida, no aleatoria. Podemos calcular los valores de su esperanza y su varianza, no olvidando que en los valores condicionales, los valores de la endógena en T-1 son realizaciones ya conocidas del proceso aleatorio, por lo que su valor esperado es el valor ya observado, no son variables aleatorias. Especificaciones de un modelo Garch. Es una abreviatura generalizada de autocorrección condicional. Heterogeneal, el nombre de ampliación del modelo Arch ya comentado que realizó Boyerlev en 1986 para las órdenes de PQ y Taylor en 1986, ¿no?, para el caso específico de órdenes establecidos. El modelo Arch que antes se presentaba puede mostrar ciertas dificultades de estimación cuando se aplica la estructura dinámica en los cuadrados de las series. Ejemplo, en las series financieras el número de retardos a utilizar es muy elevado y ello llevaría a un engorroso número de interacciones para alcanzar una solución al sistema planteado, pudiendo darse el caso de no encontrar ninguna solución. Especificación de un modelo Garch. Por ello, el mismo Engel propuso en 1983 ciertas restricciones a los parámetros de Arch que simplificaban su estimación, pero estas no eran capaces de recoger cualquier caso, por lo que le aportaban a Boyerlev es la decisión a la hora de poder dotar de utilidad al modelo presentado por Engel, el modelo Garch PQ. Se podrían escribir como Y igual, ¿no?, AF más Z, JM más ZA igual a, menor a I igual a 1 mayor. Por lo cual el modelo Arch anterior no sería más que un caso concreto aquel en que todos los parámetros B son igual a 0. También tenemos en este modelo las siguientes características. El EP es identificable o idénticamente distribuido con media 0 y desviación típica igual a 1. Los parámetros W mayor a 0 y ahí B 0 potencial 3 e I igual a 1 con variable Q e I J igual a 1. Además, para cumplirse las condiciones de estacionariedad en media, la suma de todos los parámetros es menor que la unidad. La función de distribución marginal no es conocida, pero se pueden calcular los primeros momentos y definir el proceso respecto a su medida y a su varianza. Para el proceso Garch 1,1, dichos momentos serán la esperanza y la varianza, ¿no? Tenemos marginal, incondicional y condicional. Ahí presentamos las variables que se presentan en el gráfico, donde E es un proceso de ruido blanco, entre otras no hay correlación con su pasado, luego tampoco la hay con el pasado de Y. El proceso generado de Y es también estacionario. En los momentos condicionales en T, el valor T-1 es una realización concreta conocida, no aleatoria. Acá vemos más modelos.
De cara a la predicción, Engle y Boyerslev derivaron la siguiente fórmula para el cálculo de la varianza condicional e información disponible en el periodo T. Estas son las fórmulas, ¿no?, que se presentan, ¿no?, como vemos en el gráfico. También tenemos del Bailey-Borsler en 1992, que derivan las siguientes expresiones del error cuadrático medio, ¿no? En esta expresión, BT es igual a 0,7 más J menos ET, J, y K es el valor del coeficiente de Curtis, el cumulante del orden 2 de la densidad condicional de E, en que si es una normal series 3. Ahora pasemos al tema número 3, conceptos básicos del modelo del valor de riesgo. El valor de riesgo, VAR, Value Risk o VAR, supone la aplicación de las leyes de probabilidad a la gestión de cartera con el objeto de cuantificar. ¿Qué vamos a cuantificar? La pérdida máxima esperada de la cartera para un porcentaje de probabilidad, el rendimiento mínimo esperado de la cartera para una probabilidad dada, para unos datos de la cartera disponible, rendimiento de desviación estándar, también denominada desviación típica o volatilidad, y asumiendo que su distribución de probabilidad sigue una distribución normal. La definición del valor de riesgo. El procedimiento consiste en convertir los datos disponibles de la cartera de rendimiento y desviación estándar en una normal. Vemos la fórmula: X igual a X menos E entre paréntesis R, ¿no?, o entre paréntesis sobre o entre paréntesis RP, donde Z será el valor a consultar en la tabla normal, que nos dará la cantidad de la probabilidad, y X el valor de la rentabilidad sobre lo que deseamos calcular. Definición del valor de riesgo. Tenemos un ejemplo, ¿no?, en VAR. Una cartera tiene rentabilidad esperada del 12% y desviación típica del 18%. Se desea conocer con qué probabilidad su rentabilidad será superior al 0%, qué rentabilidad mínima se puede esperar con una probabilidad del 80, 90 y 95%. Y vemos acá 0 menos 12% entre 18% igual a menos 0.67. Con este dato de 0.67 vamos a la tabla normal, buscamos para que el nivel de probabilidad se obtiene ese resultado, que sería un 74.87%. Debemos tener en cuenta que la función normal es simétrica y por lo tanto su valor negativo es igual al positivo, ya que la medida es 0. Así, la probabilidad de que sea positiva la rentabilidad mayor que 0 será el 74.87%. Buscamos en la tabla normal de los valores de Z para un 80%, 90 y 95%, que son el 0.845, el 1.285 y el 1.65. En este caso muestran incógnita es X, rentabilidad esperada, por lo que debemos despejarla, ¿no?, de acuerdo a la fórmula presentada. Sustituyendo la rentabilidad esperada para cada nivel de probabilidad sería, ¿no?, al 80%, 12% menos 0.845 por 18% nos botaría un negativo de 3.21%. Al 90%, el 12% menos 1.285 por 18% nos daría un resultado negativo de 11.13%.
Y el 95%, 12% menos 1.65 por 18%, un resultado de negativo 17.70%. El valor en riesgo VAR es un método para cuantificar el riesgo, el cual utiliza técnicas estadísticas estándar que se usan de manera rutinaria en otros campos técnicos. En términos formales, el VAR mide la pérdida máxima esperada, o peor, una pérdida, a lo largo de un horizonte de tiempo predeterminado bajo condiciones normales de mercado, dentro de un intervalo de confianza dado. Con sólidas bases científicas, el VAR proporciona a los usuarios una medida resumida de riesgo de mercado. El VAR es un método muy versátil que permite la evaluación de instrumentos individuales y portafolios, así como el tratamiento de una gran variedad de riesgos. Existen modelos que amplían el alcance del VAR y facilitan su utilización para la atención de riesgos cada vez más complejos y realistas. Metodología para la medición de riesgo cambiario. Para la determinación del VAR existen varios métodos agrupados básicamente en dos grupos. El fundamentado en la evaluación local, métodos delta, normal, matriz de varianza y covarianzas, los que utilizan las evaluaciones completas, simulación histórica, pruebas de estrés y Monte Carlo estructurado, ¿no? Las tres metodologías utilizadas para el cálculo de VAR son simulación histórica, varianzas y covarianzas con volatilidad por desviación estándar, VAR-COVAR, y varianzas y covarianzas con volatilidad por ponderación exponencial, ponderada exponencial. Los problemas del VAR. Durante años el VAR fue la panacea de los gurús de Wall Street, pero tantas noticias buenas les nubló la razón y no se percataron de que lo único que mide el VAR son las probabilidades. Es decir, hay un 99% de la probabilidad de no perder, pero nadie miró a ese 1% restante hasta que finalmente sucedió. Ese 1% se materializó y las pérdidas se acumularon en miles de millones. Se podría decir que el VAR hundió el Wall Street, ya que no tomaron en cuenta las probabilidades matemáticas negativas. Lo cierto es que las matemáticas no fallan y las probabilidades, por mínimas que parezcan, pueden volverse en nuestra contra.